Bien, compañeros, esta segunda parte del día de hoy para lo que es MRP vamos a ver lo que se conoce como una estructura de producción desplazada en el tiempo. Esta estructura básicamente es un gráfico muy sencillo en donde desplazamos los requerimientos de lead time en el tiempo para la producción de los bienes o servicios. En este caso, siguiendo con el ejemplo que teníamos en el enunciado, eh, el tiempo que vamos a analizar es un tiempo dado en semanas. Recordemos que por un principio de equidad, todos, todo lo que son las unidades de tiempo deben estar expresadas en la misma variable, es decir, en semanas, en meses, en años, en trimestres. En este caso son semanas, pero pueden ser meses, pueden ser días, pueden ser horas, y todas deben estar expresadas en la misma unidad. Cualquiera diría entonces que para fabricar ese Wison, que era ese tipo de, de, de equipo de sonido, nosotros deberíamos de contar las semanas de fabricación de cada uno de los elementos y simplemente considerarlo. Es decir, 1, 3, 4, 5, 7, 10. Diríamos en un análisis muy somero que tendríamos una duración de 12 semanas para la fabricación de ese elemento. Pero esta estructura nos va a permitir a nosotros la optimización de recursos de una forma similar a lo que hacemos con el PERT y el CPM. Vamos a generar este gráfico. Este gráfico es muy sencillo, un gráfico en donde generamos un elemento horizontal. Aquí me van a disculpar porque voy a ir al revés de lo que hago normalmente. Y tenemos esa estructura. Dividimos esas en unidades de tiempo. Decía que 12 semanas, vamos a hacer algo parecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que 9 semanas para ver cuál será el comportamiento. Si nos hace falta un poquito más, las ubicamos, si no, al revés. Acá vamos a ubicar de alguna manera los, los tiempos, en este caso son semanas. ¿Cuántas? No lo sabemos, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el análisis de esa estructura. Y en este elemento únicamente vamos a ubicar las diferentes, las diferentes estructuras que tenemos por ahí. Pues vamos a ver, nos decía que para fabricar A, ocupábamos de una semana, para fabricar B ocupábamos de 2 semanas, para fabricar C ocupábamos de una semana, pero ellas dos Ellas dos son necesarias para la fabricación de A. Sin embargo, como el tiempo es un elemento constante, la semana de fabricación de C puede ser también una de las 2 semanas de fabricación de B. Entonces, por eso es que hacemos un análisis nosotros exhaustivo para ver qué tantos elementos tenemos que tomar en cuenta. Entonces decíamos, esta semana, que es cuando entregamos el producto, la entrega del producto, este es el límite del tiempo, ¿verdad? Ese es nuestro límite de tiempo, no nos están diciendo cuánto debe durar, pero sí sabemos que acá se debe entregar, es decir, A tiene que ser fabricado acá. Esta es la semana de fabricación de A, es decir, yo voy a durar una semana completa en fabricar A. Pero para fabricar A, decíamos en aquel gráfico anterior, que dependemos de B y de C, es decir, para que A se pueda fabricar, para que A se pueda fabricar, para que A se pueda fabricar, yo necesito de que B y C estén fabricados. ¿De acuerdo? Y nos dice acá que para fabricar B yo ocupo 2 semanas, es decir, esta semana y esta semana se termina por acá. Esa semana y esa semana son de fabricación de B. Vamos. Y C
también es de una semana, pero coincide con la semana también de fabricación. Ahora, si ustedes recuerdan, nos decía que la manga izquierda del elemento B, este, eh, también tenía elementos de requerimientos, ¿verdad? Que eran D y E. Es decir, D y E se ocupan para fabricar B. ¿Cuánto dura D en fabricarse? Una semana, es decir, esta semana que está aquí. Esta semana. Esta semana es la semana que se fabrica D. Y E dura 2 semanas, es decir, esta semana y esta otra. Aquí. Aquí. Esas son las 2 semanas de fabricación de E. Eso sería, digamos, todo lo que teníamos nosotros en, en la rama izquierda del producto a Wison. Ahora, ¿qué hacemos con la rama derecha? Vamos a analizarlo. Recuerdan que C, para que se fabrique, dura una semana y se necesita para que junto con B se fabrique A. Pero C también tenía requerimientos. Decía que se requiere de E y de F. Ocupamos de E y F, ¿verdad? E y F. E dice que dura 2 semanas, es decir, es esta semana y esta otra. Se termina aquí. Ahí me disculpan porque es diferente manejar una pizarra tradicional. Ok, y F dura 3 semanas. Es decir, esta semana y esta otra. Aquí terminaría F. Aquí terminaría F. Aquí debería de dar yo la orden de producción para fabricar F, ¿verdad? Entonces, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Pues resulta ser que F también requiere dos productos, recuerdan. G, es decir, yo necesito de G y requiero de D. Okay. G se fabrica en 2 semanas. G se fabrica en 2 semanas. Es decir, si yo requiero que esté fabricada en esta semana, es 1, 2. 1, 2, 2. Y D dura solamente una semana, es decir, se fabrica aquí. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuántas semanas debería de durar yo en fabricar todos los aguisons? Bueno, es muy simple. Aquí empezamos a contar. Esta es la semana con la que yo debería iniciar, ¿cierto? Aquí es donde yo tengo que empezar a fabricar G para que junto con D desarrolle F, ¿ya? Y entonces digo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas. Es decir, la estructura de producto desplazada en el tiempo para a Wison es de una totalidad de 8 semanas. ¿Estamos, compañeros? Espero que haya servido. Nos vemos probablemente en algún espacio para conversar un poquito de los elementos.